Fernando Conde Torrens es natural de Irún, pero desde los 2 años, digamos que vive en Pamplona, donde ha estudiado, también en Vitoria y en Bilbao. Bachiller en Navarra, peritaje industrial en Vitoria, ingeniería industrial en Bilbao, y trabaja en una empresa privada hasta el año 1995. Desde entonces se dedica a la docencia. Es profesor titular de Escuela Universitaria en diciembre de 1999 en la Universidad de La Rioja, grado de doctor ingeniero, bueno, pues muchas cosas, pero en los 30 últimos años compagina las obligaciones profesionales con la investigación sobre la historia de las ideas, filosofía y religión, y fruto de una de ellas, pues es la obra que nos trae aquí. Bueno, es el autor de una veintena de libros, y quizá, no sé si el más polémico o no, es el que le trae aquí, Año 303, inventan el cristianismo. Es el más polémico, aunque los dos anteriores tampoco le iban a la zaga. Pues cuando tenía 40 años me surgió, como consecuencia de una conversación con un amigo, el querer saber qué pasa con esto de quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy, es decir, pues los objetivos del ser humano y de la vida. Y también eso me llevó después a averiguar, ¿mi religión enseña cosas ciertas o no enseña cosas ciertas? Porque yo veía mezcla de cosas pues interesantes y profundas con lo que yo denominaba barbaridades. Y entonces yo decía, no puede ser que esto lo escriba la misma persona, incluso en un evangelio, ¿no? Por ejemplo, en el evangelio de Juan, pues había cosas muy bonitas y barbaridades. Así que dije... Por ejemplo... Voy a averiguar. Hombre, pues todo el tema del pecado, el infierno, los milagros, pues me parecían que no. Lo siento mucho, pero no. En cambio, pues la escena de Nicodemo, la escena de la samaritana, la parábola del buen samaritano, la parábola del sembrador, había cosas francamente profundas y que eran el conocimiento que yo había estudiado antes en los maestros griegos. Y la teoría de nuestro invitado Fernando Conde es que en el año 303 el emperador Constantino reúne a un pequeño equipo redactor y les encarga de escribir los 4 evangelios y varios textos más. Sí. Algo que me imagino que, según la Iglesia Católica Ortodoxa, pues no es una herejía, se le parece bastante, ¿no? Porque sí, está cuestionando absolutamente todo el origen del cristianismo. Sí, pero... no el origen, sí, sino el de las escrituras, sí, que son, digamos, los que rigen el cristianismo. Sí, pero has dicho una teoría, y bueno, eso era cierto hasta que aparecieron las pruebas. Cuando aparecen las pruebas documentales que están en los evangelios, que las puede ver cualquiera que entienda un poquito de griego, y si no, pues que sepa leer el libro, pues entonces ya no es una teoría, ya es una realidad. Porque y hay si pruebas. Es una realidad y hay pruebas, porque la Iglesia, digamos, no hace una relectura de su propia origen. Bueno, porque este libro para adecuarla a la realidad, reconoce errores, lógicamente, que puede haber en muchos capítulos de la vida, y toma medidas. Bueno, pues porque este libro se ha editado hace 2 meses, se ha publicado hace 2 meses, entonces no hay que dar tiempo, y tampoco yo confío en ninguna reacción de ese tipo. Pero siempre ha habido una teoría de que los evangelios no los escribieron los evangelistas, de que los textos se han retocado sistemáticamente a beneficio de inventario, digamos, de la alta jerarquía. Siempre ha habido esa teoría, ¿no? Sí, pero como dices muy bien, son teorías. Hasta que no se prueben, pues no. Hombre, a mí hay una cosa que me parecía muy sorprendente, y es que desde hace 150 años, en la Universidad de Tubinga, 1850 alrededor, se está discutiendo que si Jesucristo existió o no, y en 150 años los científicos no consigan encontrar la verdad de esa discusión. Entonces eso demuestra claramente que no se está aplicando la ciencia a esa discusión. Porque no siempre se ha dicho que la ciencia y la religión son incompatibles. Bueno, la ciencia parte de una creencia íntima, la religión, y la ciencia parte de una demostración. De objetividad. Bueno, pero yo no comparo la ciencia y la religión, sino que me refiero a la discusión sobre si existió Jesucristo o no. Entonces, a esa discusión no se le ha aplicado métodos científicos para averiguar, porque en los métodos científicos los discrepantes empiezan a conjuntar y se ponen de acuerdo en lo que mínimamente están de acuerdo. Y en algo tenía que estar mínimamente de acuerdo, y no ha sido así. Es que si no cuestionamos la existencia de Jesucristo, cuestionamos la misma religión, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, si cuestionamos a Jesucristo, al final se nos cae todo el tenderecho. Pero ¿no? Debería poder aplicarse un método científico a esa discusión. Y no se ha aplicado.
¿Y cuál es ese método científico? Bueno, el comparar... No, yo no voy a hablar de ese método científico porque no lo he seguido yo y no lo ha seguido nadie. No se ha seguido. Entonces, por eso yo me puse a investigar. Digo, tengo todo el derecho, es la religión que me han enseñado, luego tengo todo el derecho a averiguar qué pasa. Y entonces empecé a ver cosas raras en los evangelios. Por ejemplo, que el Apocalipsis se dice que es de Juan y el Evangelio de Juan se dice que es de Juan. Y si uno lee despacio y en profundidad ambos textos, esos textos no pueden provenir de la misma persona. Eso es evidente para todo el que tenga claridad de visión. Y así pues fui aumentando las cosas, aumentaron las incongruencias y por fin apareció pues las pruebas de que la historia es muy distinta a la que nos han contado. ¿Y qué verdad absoluta nos vende la religión, la Iglesia Católica, que según Fernando Conde no tiene nada que ver, no existió y es literatura? Sí, bueno, pues porque hay muchas verdades absolutas reflejadas en los textos bíblicos, en los evangelios, en la Biblia. Bueno, no todo lo que hay en los evangelios es falso, es equivocado. Por ejemplo, el origen de la persona, eso de la manzana, eso de la costilla, eso de Adán y Eva. Eso es una metáfora. Pero se nos ha vendido durante muchos años, se nos ha obligado a estudiar al pie de la letra y nos ha vendido como un dogma, ¿no? Se nos ha vendido. Bueno, pero eso no es así. De todas maneras, eso, lo de la manzana y tal y cual, es de la Biblia hebrea, no es de la Biblia nuestra, es prestada. Bueno, pero se predica. Sí, se predica. No, pero el principal problema no es que la moral que se enseña sea, o la doctrina que se enseña sea insuficiente para muchas personas, que por eso lo han dejado atrás, sino que tapa el conocimiento de los griegos antiguos anteriores al cristianismo. Y eso es lo grave. ¿Y qué gana la Iglesia ocultando eso? Bueno, lo gana todo. Lo ganó todo desde el ¿Porque principio. cuestiona la propia existencia de la Iglesia? La realidad sí. La realidad sí. O sea, si resulta que todo partió del año 303 y de un señor que se llamaba Lactancio, que fue protegido por Constantino y que junto con Eusebio de Cesarea escribió todo el Nuevo Testamento, pues claro que cuestiona la existencia de todo, de Jesucristo, de los apóstoles, de San Pablo, de los mártires. Todo eso no existió. Lo que pasa es que la religión, digamos, es sentimiento y corazón. Sí. La cabeza es otra cosa. Y yo no sé si hay alguna religión que aguante pues un examen intelectual. Lo hay, el conocimiento. Pero eso no es una religión. Bueno, pero es que según dicen los monoteístas, las religiones monoteístas son solo tres: el judaísmo, el islam y el catolicismo y el cristianismo. Bueno, pero eso lo dicen los cristianos, la jerarquía cristiana. Pero es que no nos hace falta una religión. O sea, al ser humano tiene suficientes capacidades para ponerse en contacto directo con la divinidad sin necesidad de que ningún sacerdote de ninguna religión le venga a decir lo que tiene que hacer o lo que tiene que creer. Entonces, eso es lo que realmente soporta el juicio y la crítica de cualquier mente adelantada. ¿Está sustentada nuestra cultura occidental en una gran mentira? ¿Esa es su teoría? En la ideología ¿O sí. en pequeñas mentiras? No, en la ideología sí, en una gran mentira. O sea, yo defiendo que, en la web que tengo, que luego diré cuál es, defiendo que somos bebés en ideología y líderes en tecnología. Occidente. Bueno, pues muy bien. En tecnología, chapó. Yo soy ingeniero y sé lo que es la tecnología, ¿no? Pero en ideología somos bebés, no diré de guardería, sino de pecho. ¿Y por qué nos dejamos engañar? ¿Porque nos interesa? No nos dejamos engañar. Nuestros antepasados, hace 52 generaciones, se dejaron invadir. Yo, en lugar de engañar, llamo invadir. Pero en la época del conocimiento, donde todo uno pulsa dos teclas y tiene todo a mano, que sigamos aceptando como real cosas que, según dice usted, no lo son. Porque me parece que soy el primero que dice Jesucristo no existió y todo es invento. Hace poco un amigo, un conocido... Si Jesucristo no existió, no existieron los apóstoles, es que no ha existido nada a partir de entonces. No. Porque todo se desarrolla a partir de entonces, ¿no? Sí. La gran historia del cristianismo se basa en... No existió nada. El Salvador. Tampoco hubo mártires. Ni Nerón quemó a cristianos, ni hubo ninguna persecución de Diocleciano el año 303. ¿Y dónde están los historiadores entonces? ¿Qué nos han vendido? Bueno, pues los historiadores... Ya no digo los religiosos, sí. Cito hasta Nerón. Sí. Son acontecimientos que se dan por cierto. Los historiadores del siglo IV fueron Lactancio y Eusebio de Cesarea.
Y los dos eran los fraguadores del gran montaje. Grandísimos escritores, por lo tanto, ¿no? Fabuladores, porque fatales, se han sido capaces de vender esta historia que ha perdurado hasta el año 2016. Sí. Pues lo hicieron bien. Hay que reconocer que lo hicieron bien. Pero claro, es que tuvieron todo el apoyo del poder. Y el poder entonces era absoluto. Hombre, para que Teodosio pueda decir, se va a permitir esta religión, y solo esta, y el que no se afilia a esta religión no podrá testar en favor de sus hijos. Bueno, eso sucede también en la actualidad en algunas religiones, ¿no? Estamos pero viendo no en Occidente. El ISIS con las guerras. Pero no en Occidente. O sea, yo me ciño a Occidente. Yo no quiero saber nada de otras religiones y de otras mentalidades, porque no sería justo. Juzgarlas con la mentalidad nuestra, no. Yo me baso en Occidente y hablo solo de Occidente. Este libro no lleva mucho tiempo en librerías, pero es suficiente como para que a Fernando Conde le haya podido llegar algo de la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿o no? La jerarquía de la Iglesia Católica hace muy bien y calla. Hace muy bien y calla. Esperando a que pase el efecto. A que pase, y como si no existiera. Y yo les aplaudo, o sea, me parece muy bien. Cada cual hace lo que le parece que es mejor. A mí no me gusta, lógicamente, preguntar a los demás por sus credos o no, pero no sé si usted es católico, anticatólico, romano. Ya, no, bueno, yo no. Descreído. No. Hombre, desde luego, yo no me gusta creer. No me gusta creer porque creer es dar fe de lo que dicen otros. Entonces, no, yo quiero llegar a convicciones profundas mías y responder a esas convicciones profundas mías. Entonces, yo me baso en la ética, profeso, si se quiere, el conocimiento de los griegos. Los valores, ¿no? Los valores de los griegos y me declaro teísta. Es decir, yo asumo y acepto con mucho gusto la existencia de una divinidad, pero no de un Dios personal como me han enseñado de cuando era pequeño, sino más bien de un Dios como un estado, una forma de ser, que no es un Dios personal. Lo que pasa es que si esto fuera cierto, quiero decir que a millones y millones de personas nos meten en una contradicción. No, porque la contradicción no existe. Porque uno ha crecido con unas creencias sí. que ha pasado los tiempos, con 30, 40, 50 años, es decir, lo que me han vendido es una historia. Sí. El origen sobre el que yo he sustentado, en cierta forma uno de los pilares de lo que he sustentado en mi vida es mentira, mi vida es una mentira, ¿no? No, porque eso es como ¿de qué equipo de fútbol es el lector o el oyente, o a qué peluquería va, o qué periódico compra. Se puede cambiar tan fácil. ¿A qué religión ha dado crédito? No, lo que importa en la vida es cómo de ético es nuestro interior. ¿Qué hacemos a los demás? ¿Qué les damos a los demás? Y eso es independiente de qué religión profese cada uno. O sea, ser buena persona o ser un mal bicho se puede ser siendo cristiano, protestante, hindú, maometano o cualquier cosa. ¿Qué espera del año 303 Fernando Conde? Me imagino que aparte que se divulgue y que se venda, sí. Bueno, pues remover conciencias es el objetivo. Para mí sería un objetivo magnífico el cerrar el paréntesis, cerrar el gran paréntesis. Yo defiendo que con Teodosio, no con Constantino, con Teodosio, cuando ordenó que todo el mundo creyera lo que él decía, se abrió un paréntesis. Y ese paréntesis ha durado 52 generaciones, 1700 años. Ese paréntesis lo tenemos que cerrar los occidentales. Lo tenemos que cerrar porque si no estamos perdidos, seguiremos siendo bebés sin ideología. Y no basta decir, no, es que yo no voy a la iglesia, luego entonces a mí me da igual. No, pero es que tú estás ignorando aquello que te permitiría evolucionar, madurar y ser feliz. ¿Y con qué visión tienen que acercarse a este libro los creyentes y quienes no lo son? Bueno, ¿con qué actitud? Crítica, reflexiva. Sí. Crítica, por supuesto. Yo no digo que nadie crea lo que yo digo, pero si aporto 3 pruebas, que son las estructuras que no se conocían, las doble redacción que tampoco se conocía y las firmas que tampoco se conocían, si aporto 3 pruebas, bueno, pues que se miren con juicio crítico y luego de cada cual actúe como le parezca. ¿Y si esto existía? ¿Cómo existe? Si esto existía, si estos datos, esta investigación estaba ahí, ¿cómo es posible que nadie haya llegado, se haya interesado cuando las religiones están en permanente cuestionamiento, ¿no? Yo tengo una tentación, y es decir, porque nadie era tan listico como yo, pero no lo voy a decir. Pues porque para averiguar esto había que tener ciertas condiciones. Una condición era poder traducir griego. Y se conoce que ha habido mucha gente que no sabía traducir griego. Otra condición era querer realmente conocer la verdad. Y para eso no hay que estar involucrado en la verdad. Por tanto, eso elimina a todos los investigadores o pseudoinvestigadores que querían proteger lo mantenido. Y por último, había que tomar el camino de estudiar los propios textos.
porque el secreto está en los propios textos, no en comparaciones con que si Mitra, con que si Isis, con que si Eleusis o otro. No, los propios textos, que están en griego, por eso hay que saber griego. Y entonces estudiando los textos, y luego por último también, si quiere, hay una cosa, para investigar en ideología, me parece que estarás de acuerdo, que hace falta tener una capacidad, una pituitaria, para poder distinguir la verdad de la mentira. Entonces, si el que no tenga esa pituitaria no puede investigar. Las verdades absolutas son cuestionables y las mentiras igual muchas veces tienen una parte de verdad, ¿no? Ya, pero hablando de porque textos... parten de una verdad que se manipula o se cambia. Pero yo te invito a cogerte la Carta de Santiago, por ejemplo, y yo te adelanto. En la Carta de Santiago hay 2 cartas profundas, serias y ciertas, y luego un montón de añadidos que son pura morralla. Sepáralas. Y saca conclusiones. Y entonces sabrás cómo están escritos los evangelios. Bueno, pues año 303 se inventan el cristianismo, es el libro escrito por Fernando Conde, en el que defiende la teoría de que en ese año se escribieron los evangelios y se hizo la gran literatura que sujeta a la religión católica y en el que cuestiona incluso la propia existencia de Jesucristo, que ya es. Sí. Desde luego, polémica va a ser, interesante también, y pues ahora tenemos un verano largo para poder disfrutar con la lectura. Así sea. Únicamente añadir que tengo una web de hace 12 años que se titula Sofía Originals, Sofía Sabiduría, Originals en griego, Originals, y sofiaoriginal.com, ahí está un apartado sobre el libro en el que se da información gratuita y previa, y también otro apartado del camino sobre cómo llegarse al conocimiento griego. Bueno, pues se pueden contactar ustedes con Fernando Conde, hacerle ver si les ha gustado el libro, si no, y pues el debate intelectual que nunca está de más. Fernando Conde, ha sido un placer. Gracias. Igualmente.